Hola, hola, estamos por aquí para nuestra lectura o nuestro resumen en la semana 1, día 6, donde vamos a hablar de Génesis del 23 al 26. Bueno, pues nos vamos al capítulo Génesis 23 y nos habla acerca de la sepultura y muerte de Sara. Bueno, pues sí, en esta vida todos tenemos un día para partir y, y hablemos de ella. Dice que fue la vida de Sara 127 años y que murió Sara y que vino Abraham a hacer duelo por Sara y que la lloraba. Dice que se levantó Abraham delante de su muerta y habló a los hijos de él diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultar a mi muerta delante de mí. Ahora recordemos que Abraham era un hombre respetable y bien querido, con la gracia y el favor de Dios en este lugar. Dice que ellos le respondieron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Y de aquí nos vamos a brincar hasta el 11. Bueno, el 10. Dice que él pidió a ellos, él realmente no quería que le regalaran un pedazo, él quería comprarlo. Hemos podido ver al transcurso de Génesis que Abraham era un hombre muy honesto, que no aceptaba las cosas regaladas, que sabía que su bendición venía de Dios y que no le daba la honra por sus bendiciones a otras personas. Entonces dice que él habló con ellos en el versículo 8, diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi muerta delante de mí, oídme, interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela y por su precio justo. Y le contesta: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo, te la doy, sepulta a tu muerta. Y él respondió: yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré ella a mi muerta. Y él le contesta: mira, vale 400 ciclos de plata, ¿qué es esto entre tú y yo? Sepulta pues a tu muerta. Y Abraham insistió en que quería pagar por ello. Cabe mencionar que Abraham era un hombre que había sido muy bendecido por Dios. Entonces dice que bueno, ya le venden esta propiedad y queda ahí para, para que ellos puedan enterrar, Abraham pueda enterrar a sus muertos, ¿verdad? Y ya después que Sara ha muerto, cuando Sara muere, entiendo que su hijo tenía alrededor de unos 37 años. Y dice que en él, vamos a irnos ahora al capítulo 24, donde nos habla que ahora Abraham está buscando esposa para Isaac. Y dice que era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y entonces cuando Abraham, pues ya que muere su esposa, le pide a uno de sus criados que vaya y le busque esposa a su hijo Isaac. Y que no solamente le busque cualquier mujer, sino que vaya a su propia parentela. Recordemos que la palabra de Dios dice que no nos unamos a yugo desigual. Abraham no quería una mujer para su hijo dentro de estas personas, sino que quería a alguien que tuviera el mismo temor a Dios. Entonces va y busca a su tierra, va y manda a buscar a su tierra una mujer para su hijo. Y entonces le dice: te juramentaré por Jehová Dios de los cielos de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado pues le dice: y si la muchacha no quiere venir, entonces habré de llevar a tu hijo a aquel lugar. Y él le contesta que no. Le dice, Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá, porque recordemos que donde estaba Abraham estaban ahí, porque
Dios tenía promesa para ellos en esa tierra. Dios le había prometido darle esa tierra de los cananeos para su descendencia. Y le dice que Jehová irá con él. Dice, él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Si la mujer no quisiese venir, entonces estarás libre de este juramento. Solo cuida de no llevar a mi hijo allá. Y podemos ver en el versículo 10 que dice que el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por el agua. Es decir, llegó hasta la tierra correcta, iba con sus camellos y los hizo arrodillar cerca de un pozo de agua, sabiendo que a esa hora las doncellas, las muchachas, van a sacar agua. Y le dijo lo siguiente a Dios, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también tus camellos. Esta sea la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Acaso tú ya encontraste el amor de tu vida? ¿Acaso ya eres un hombre o una mujer casada? ¿O has estado anhelando que Dios te regale un esposo, que Dios te regale una esposa? ¿O serás tú una madre, una abuela, intercediendo por un buen esposo para tu hija, para tu nieta? ¿O una buena esposa para ese hijo tuyo? Hay esperanza. Mira, cuando Abraham manda a su siervo, hey, ve y busca dentro de mi parentela una buena esposa. Ese es el deseo también de las personas que amamos a Cristo. Es que no queremos cualquier persona. Es que no queremos un esposo o una esposa que al unirnos a ellos sea un yugo desigual. No queremos a alguien que nos aleje de Dios, sino que desearíamos encontrar esa persona que ame profundamente a Dios. Esa persona que al amar a Dios pueda amarnos a nosotros. Esa persona que pueda llegar a ser una persona fiel. Pues sí, porque si no tienes amor de Dios en tu corazón, es mucho más difícil que puedas ser fiel. Si no puedes resistir a la tentación en un noviazgo, difícilmente vas a resistir a ser infiel, cuando ya estés casado. Pues nuestra carne siempre pide más, ¿verdad? Pero entonces hay esperanza. Nosotros también podemos venir al Señor y decirle, así como hiciste con el hijo de Abraham, con Isaac, que tuviste misericordia y le diste un buen esposo. Lo hiciste un buen esposo a él y le diste una buena esposa. Así podemos venir hoy al Señor a pedirle. Dice, y dijo Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy el encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Y aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Y es cuando le dice, sea pues la doncella, ¿verdad? A quien yo les dijere, baja tu cántaro, y además diga, también habrá para tus camellos. Dice, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermosa, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía.
Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua en tu cántaro. Y ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo también: para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella y callado para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y voy a hacer una pausa más en esta. Aquí habla, por ejemplo, de que esta mujer era una mujer muy hermosa. Sí podemos pedirle al Señor: Señor, yo quiero un hombre de estas características, me gustaría que fuera de esta forma. Sobre todo si el Espíritu Santo te dirige en esa oración, Él te va a decir cómo lo pidas. También podemos decir: Señor, yo quiero una esposa así hermosa como Rebeca, buena, generosa, como hizo ella, que dijo: no solamente agua para ti, sino también para todos tus camellos. Y para eso hubo que trabajar. Era esforzarse cántaro tras cántaro para darle de beber a los camellos. Pero quiero hacerte una pausa en esto. Aquí dice que esta era una mujer virgen, a la que varón no había conocido. Y tal vez tú podrás estarte preguntando ahora: bueno, yo tal vez no sea mi caso. Tal vez yo ya he tenido otras experiencias. Tal vez yo en mi pasado hice cosas y no esperé. Sin embargo, quiero recordarte a aquella mujer que se encontró con Jesús en un pozo de agua y que le dijo que había tenido muchos maridos. Le dijo: ve y llama a tu esposo. Y le dijo: no, es que no tengo marido. Y le dijo: pues bien has dicho, has tenido tal número de maridos y el que está contigo ahora no es tu marido. Sin embargo, a esta mujer Dios le transformó su vida completamente. Dios la convirtió en una mujer de honra, le regresó su pureza y la usó para llevar su palabra en todo Samaria. Esta era la mujer samaritana, una mujer que había tenido muchos esposos. ¿Y qué si el Señor te diera una mujer como la mujer samaritana? Lo importante no es si es físicamente virgen como Rebeca. Lo importante es si ha tenido ese encuentro con el Señor. Si el Señor ha borrado ese pasado, porque la palabra de Dios dice que sin importar si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, volverán a ser blancos como la nieve. Sin importar, dice que una vez que Él perdona nuestros pecados, los arroja a lo profundo del mar, donde Él nunca más se acordará de ellos. Dice que para los que nos arrepentimos ahora somos nuevas criaturas. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, ese pasado queda atrás. Y yo te puedo decir que Dios es un Dios que sí da nuevas oportunidades. Tal vez tú puedas encontrarte siendo un hombre o una mujer con una mochila pesada en cuanto a sexualidad o en cuanto a relaciones. Tal vez, como dicen algunos, ¿verdad?, ha besado muchos sapos, pero no había encontrado su príncipe. No es algo para que te enorgullezcas, pero si tú has venido al Señor y te has arrepentido con todo tu corazón, ahora puedes comenzar de nuevo. No sientas vergüenza al decirle a ese nuevo novio que espere, porque ahora tú eres una mujer de Dios. Ya no busques un amante, ya no busques un novio más, ya no busques un amigo con derecho, ya no busques una mujer más con quien pasar el rato. Ahora busca un esposo, una esposa y haz las cosas bien conforme el Señor. Sé que es difícil esperar, pero te diré que una vez que estés en el matrimonio, habrá veces donde tendrás que esperar para tener intimidad.
Y el esperar en el noviazgo te da la fuerza también para poder soportar en el matrimonio ese tiempo de espera cuando sea necesario. A veces por causa de enfermedad, por causa de diferentes cosas, hay que esperar en la intimidad. Y hay que ser fuertes para no caer en la tentación de afuera. Entonces quiero decirte solamente en esta pausa que no te sientas culpable si has tenido un pasado vergonzoso. Si tú hiciste tu oración y le pediste perdón al Señor, entonces confía y pídele con fe ese esposo o esa esposa que Él tiene para ti, porque así como para Isaac tuvo una mujer hermosa, así tiene una mujer hermosa y buena para ti. No menosprecies a una mujer por su pasado. Más bien ve las virtudes que ahora tiene, que ha conocido a Jesús en su corazón. No te menosprecies a ti misma o a ti mismo si has tenido un pasado deshonroso. Recuerda que Jesús pagó por ti en la cruz y lo único que te pide es un verdadero arrepentimiento, así como le dijo a aquella mujer que la encontró en fornicación y le dijo: ¿dónde están los que te condenaban? Todos se habían ido. Pero le dice: vete y no peques más. Si antes no hiciste las cosas bien, a partir de hoy puedes comenzar a hacerlas bien. Bueno, y continuando con la lectura, en el versículo 24 nos dice: y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a la luz a Nacor, y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad guiándome Jehová en el camino a casa de la familia de mi amo. Y dice que la doncella corrió y se lo hizo saber a su familia. Cuán importante es que antes de tomar nosotros la decisión de casarnos con un hombre o con una mujer, pidamos a Dios señal. Recuerdo que hace muchos años yo me encontraba alejada de Dios. En un punto de mi vida desesperado, en un punto de mi vida donde mi papá acababa de fallecer unos meses atrás, con una gran soledad, con una gran tristeza, y me habían regalado mi primer Biblia. Tenía yo 28 años y el corazón muy roto y muy confundido. Y recuerdo que yo le dije a Dios: de verdad tú tienes un hombre para mí. Y abrí la Biblia. Y me dio 3 versículos que no tengo a la mano, pero donde la abrí decía algo así como: si guardares mis mandamientos y mis estatutos, no faltará de ti varón. Yo comencé a llorar. Y le hojeé un poco la Biblia y otra vez me dio otra palabra y decía: porque no faltará varón en el trono de David. Y volví a hojear la Biblia y me volvió a repetir: porque yo tengo un varón para ti. Y con los años encontré las citas. Quiero decirte que Dios habla. Quiero decirte que Dios también da señales. Quiero decirte que si tú tienes necesidad de encontrar un esposo, ya sea que nunca te hayas casado y desees hacer una familia, no te cases con cualquier persona. No busques solamente a alguien guapo o a alguien exitoso. Busca el hombre que Dios pueda tener para ti. Busca un hombre que ame a Dios y no te vayas solamente por religiosidad, pensando que por ser de tal religión puede ser bueno. Que compartan la misma fe no siempre significa que sea la persona que Dios tiene para ti. Si tal vez ya has sido casada antes o has tenido hijos y estás buscando esa persona que sea ese respaldo, que se convierta en el padre tal vez de tus hijos, que se convierta en ese esposo que nunca has podido tener, pídeselo a Dios, que Dios da segundas oportunidades. Y yo te puedo decir, yo soy una de esas mujeres a las que Dios le dio una segunda oportunidad. Dios da nuevas oportunidades cuando se las pedimos con todo el corazón. Igual si tú eres ese hombre que no ha tenido esposa o que ya le fue muy mal con alguna mujer, pídele a Dios con todo tu corazón una buena esposa. No te vayas por el supercuerpo, no te vayas
por cosas vanas. Si puedes pedirle, obviamente, a Dios que sea una esposa hermosa. Pero pídele a Dios que sea una mujer buena, que sea una mujer bondadosa, que sea una mujer que lo ame. Si lo ama a Él, créeme, va a ser fiel a ti, te va a respetar, te va a amar. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con la lectura después de esta gran pausa. Es que verdaderamente creo que Dios en esta palabra quiere hablarnos acerca del matrimonio y de que Él tiene a alguien especial para ti. No te pongas a buscarlo. Cuando Dios me dio esa palabra, pensé que el día siguiente abriría la puerta y llegaría esa persona. Y no, tardó 6 meses más, que la verdad no fue mucho tiempo. Pero recuerdo aún que nos hicimos novios muy rápido y que en ese primer beso Dios me recordó cuando yo estuve ahí sentada leyendo la Biblia, cuando Él me dio la palabra que Él tenía un varón para mí. Y unas palabras de mi padre cuando estaba en el hospital, que fue: mi hijita, yo quiero que hagas las cosas bien, que te cases, que tengas una familia como tus hermanos. Y yo con el corazón tan roto le dije: ay papá, ¿y con quién? Hijita, hay miles de hombres buenos. Le dije: pues nada más dime dónde hay uno, porque yo de verdad no encuentro ninguno. Y ahí estaba yo unos meses más tarde, encontrando al amor de mi vida, a quien hoy es mi esposo, con quien hoy tenemos 15 años. Ese es nuestro Dios, que sí cumple sus palabras y sus promesas. Solo pregúntale a Él si de verdad tiene un esposo o una esposa para ti. Dios tiene su forma de darte ese mensaje y de darte la señal de quién es ese hombre o esa mujer. Bueno, y entonces nos vamos al versículo 51, donde él pues le pide a su familia, llega a ese lugar y le pide a su familia si le van a entregar a Rebeca para Isaac. Les cuenta que pues Abraham en su vejez fue padre, que ahora tiene un hijo, que le ha heredado básicamente todos sus bienes y que ha venido a esta tierra a buscar esposa para él, y que es de parte de Dios, que le pidió una señal y que Rebeca fue esta señal e hizo lo que él había orado. Entonces ellos les preguntan, ¿verdad?, si le darán a Rebeca para su amo. Y ellos le contestan: he aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Dice que cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y que sacó alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y los dio a Rebeca. Y también le dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Venía con gran bendición para la familia. Así cuando llega la persona correcta, hay gran bendición. Bendición para la familia y bendición para ellas. Entonces ellos le pidieron que estuviera 10 días la doncella con su familia. Y él les dijo: pues no me hagan esperar más, yo tengo que regresar. Y resulta que ellos llaman a Rebeca en el versículo 58 y dice: y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Le preguntaron si ella quería ir. Y ella respondió: sí, iré. Obviamente Dios también había tocado el corazón de ella. Dice: entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza y al criado de Abraham con sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dieron esta bendición. Dice: le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. La bendición que le dan a ella es que sea madre de millares y millares. Y la bendición que tenía Isaac por parte de su padre es que en él serían benditas las naciones, y que así como eran tantas las estrellas, así sería su descendencia. Entonces era una bendición parecida, obviamente venía de parte de Dios. Dice que entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre y al criado. Y tomó a Rebeca y se fue. Dice que venía Isaac del pozo del viviente que me ve, que estaba en el Neguev, y que venía de meditar a la hora de la tarde, y alzando sus ojos, cuando dice meditar, yo creo que venía de orar. Dice: alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían, y Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac.
y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado le había respondido: este es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Y entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por su mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Wow, yo creo que aquí fue un gran paso de fe para los dos, el él estar esperando que llegara la mujer que Dios eligiera para ella, que su padre había mandado a buscar para ella sin conocerla. Sí le llegó una mujer hermosísima, pero él no sabía si iba a ser tan hermosa o no. Y esta mujer igualmente, o sea, se aventuró a decir: sí, yo le creo a Jehová por el esposo que tenga para mí, y voy para allá, aún sin saber si sería muy viejo, si sería guapo, si sería feo. Sin embargo, pudo encontrar el amor de su vida. Y como dice aquí, ¿verdad? La trajo a la tienda de su madre y la tomó por esposa, y dice que la amó. La amó. Amó a la mujer que Dios tuvo para ella. Es que Dios tiene mejores gustos a veces que nosotros. No a veces. Verdaderamente Dios tiene mejores gustos que nosotros. Y nosotros a veces podemos andar buscando y buscando y buscando y nada más terminar con el corazón roto. Pero cuando le ponemos a Dios esta petición, cuando le decimos al Señor: dame ese esposo o esa esposa que tienes para mí, podemos confiar en que Él tiene buen gusto, en que Él traerá a alguien que nosotros podremos amar plenamente y bendecirá nuestro hogar. Bueno, y pues ahora vamos a ir al capítulo 25, donde habla de los descendientes de Abraham, que después Abraham pues se vuelve a casar y tiene hijos, pero siempre la promesa siguió estando sobre el hijo de Sara y de Abraham. Dice que los mantenía de alguna forma lejos, y que mientras a todos los demás hijos les dio talentos, a su hijo le entregó todo lo que había hecho con su madre económicamente. Y pues después de esto, en el 25:7 podemos ver que también Abraham cumple su tiempo en la tierra y muere. Dice: estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en una buena vejez, anciano y lleno de años. Y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron Isaac e Ismael. Recordemos que primero había tenido Abraham otro hijo que era Ismael, con Agar. Dice que sus hijos lo sepultaron en la cueva de Macpela, que es donde había sepultado a Sara, su mujer. Y dice: sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. El pozo del viviente que me ve lo leímos un poquito más atrás, y es donde Agar va y la encuentra a Dios y le dice que qué es lo que le pasa, que regrese con su ama. Desde ahí se habla de este pozo. Y entonces ahora estaba Isaac habitando junto a este pozo. Y ahora vamos a ir a la descendencia, o a los hijos de Isaac. Por cierto, cuando Isaac se une a Rebeca como esposos, él tenía 40 años. ¿Pero qué creen? Dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Estamos en el versículo 25-20. Dice: hija de Betuel. Dice: y oró a Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió a Rebeca su mujer. Por 20 años Rebeca fue estéril. Muy hermosa, pero era una mujer estéril. También quiero en este capítulo hablar un poco acerca de las maldiciones generacionales. Y así como justamente Sara, la madre de Isaac, era una mujer muy hermosa, pero estéril, así también ahora Isaac tenía una esposa muy hermosa, pero estéril. Sin embargo, así como cuando
Abraham oró por Abimelech y fueron sanos, y Dios sanó también la esterilidad de Rebeca, perdón, no de Rebeca, soy un poco revuelta, quitó la esterilidad de Sara. Así también ahora, Isaac ya sabía el camino, ya sabía que había que orar por su esposa, y su esposa ahora se convirtió en una mujer fértil. Y dice que oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y resulta que no solamente concibió por un solo hijo, sino doble. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos. Desde tus entrañas un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y hay que poner mucho enfoque en la palabra que Dios le da a Rebeca. Estamos hablando de que también era una mujer de oración. Es bastante común ver muchas veces las parejas de gente que sigue a Dios, de mujeres que son mujeres de oración y que muchas veces son estériles. Hay muchas veces mucha lucha y mucha resistencia para que las mujeres o las parejas, ¿verdad? Ya sea la pareja completa o la mujer que es una mujer de oración, que son creyentes a Dios, hay bastante resistencia para que se embaracen, porque normalmente los hijos de estas mujeres van a ser enseñados conforme a la palabra de Dios. Son armas poderosas en el reino de los cielos. Así que si tú estás pasando por esterilidad y crees en Dios, entiende que hay resistencia, pero que así como Dios hizo la misericordia con Sara y después con Rebeca, también hace la misericordia contigo, así como la hizo conmigo, que en algún momento quita esa esterilidad y podemos dar a luz hijos. Entonces dice que cuando se cumplieron sus días para dar a luz, resultó que sí, había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano del calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. 20 años esperaron estos hijos. Y bueno, pues resulta que venía, ¿verdad?, trabado el hijo menor del mayor. Y muy seguramente Rebeca recordaba la palabra, la promesa que Dios le había dado. Dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Lastimosamente entre ellos había una diferencia. Uno amaba más, el papá amaba más a Esaú porque se le hacía más, tal vez más masculino, era hombre de casa. Mientras que la mami, Rebeca, recordaba la promesa que Dios le había dado para su hijo menor. Y ese hijo menor era más tranquilo y posiblemente pasaba más tiempo con su mamá. Y dice que en una ocasión Esaú, que era el mayor, se fue a cazar y regresó cansado, y mientras tanto pues Jacob, que estaba en casa, había preparado un potaje, un guiso rojo. Y dice que le dijo: dame de comer porque estoy cansado. Y Jacob, que realmente valoraba la primogenitura, que realmente por eso venía agarrándolo desde el pie a su hermano, porque él quería ser el primero, él quería ser el primogénito, porque en aquellos tiempos ser primogénito había una gran bendición en ti. La bendición de la primogenitura era bastante pesada. Y entonces él le dice: véndeme tu primogenitura y te doy de comer. Le dice en el versículo 31, Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Uno le dijo: véndemela, y el otro dijo: pues ¿para qué la quiero? Así a veces nos pasa con lo que Dios nos da, con las bendiciones que Dios nos da, que teniéndolas no las valoramos, pero no sabemos que hay alguien más deseando esa bendición. Dice la palabra de Dios
que retengas lo que tienes para que otro no venga y tome tu corona. Esto puede pasar hasta en el hecho de que a lo mejor puedas tener por ahí un enamorado o una enamorada que tanto desearía estar contigo y tú ni siquiera. Y viene alguien más que sí estaba deseando y se queda con lo que iba a ser para ti y lo valora, porque muchas veces aún en las relaciones, en el amor, puedes perder 8 o 10 años con un novio que no quiere casarse contigo, que la verdad es que solamente quiere estar cómodamente. Mientras que de pronto llega alguien y que en meses se enamora de ella y que me quiero casar contigo. O viceversa. Entonces hay que valorar lo que tenemos, ¿verdad? Dice entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y dice, y así menospreció Esaú la primogenitura. Este fue el capítulo 25 y nos vamos a ir al capítulo 26. Y en el capítulo 26 vamos a encontrar, este es el último capítulo, y aquí vamos a hablar de maldiciones generacionales y cómo las cosas que le pasan a nuestros antepasados, si no se resuelven, tienden a repetirse en nuestra vida, como hablábamos ahorita de cómo Sara y Rebeca, las dos tuvieron la esterilidad. Y bueno, pero gracias Dios le quitó la esterilidad a las dos, ¿verdad? Dice que llegó el tiempo, en el capítulo 26 podemos ver que dice Isaac en Gerar. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Pues no sé si recordarán que en unos capítulos anteriores hablábamos de cuando Abraham llega a Gerar y se encuentra con Abimelech, rey de los filisteos, y que este rey se enamora de la esposa y que él dice es mi hermana para que no lo vayan a matar, y que después Abimelech es maldecido, él y toda su gente, con esterilidad a causa de Sara, pero que se arrepienten y que entonces Abraham es muy bendecido a causa de la belleza de Sara. Bueno, pues aquí pasó algo parecido. Ahora es Isaac quien llega a Gerar y quien llega con el mismo Abimelech. Y dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Siempre la obediencia de donde Dios te está llamando, ahí es donde va a estar tu bendición. Y le dice, habita como forastero en tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Ahora, el juramento que Dios había hecho en Abraham, ahora se lo está confirmando a su hijo. Así, los juramentos o las promesas que Dios nos hace a nosotros, también son para nuestros hijos y para nuestras generaciones cuando nosotros somos obedientes. Le dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Dice, y habitó pues Isaac en Gerar. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Ser obediente. Recibió la bendición por su papá, porque su papá fue obediente y no le negó ni siquiera a su propio hijo, que era Isaac. Esas bendiciones que le había dado a Abraham pasaron a ser ahora las bendiciones de Isaac y sus generaciones. Y dice que los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Otra vez ahora el hijo pasando por la misma circunstancia de su padre, teniendo que decir tal vez esta mentira. Es mi hermana. ¿Para qué? Para que no le fueran a matar. Lo mismo que vivió el padre en esta misma tierra se le viene a repetir a Isaac. Dice que sucedió que después de que estuvo muchos días Abimelech, rey de los filisteos, el mismo rey, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí ella de cierto es tu mujer.
¿Cómo pues dijiste es mi hermana? Isaac respondió, porque dije quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a esta mujer, de cierto morirá. Abimelech había aprendido aquella lección. Había aprendido que a causa de esa mujer casada de un hombre de Dios podía venir una gran maldición a ellos, y había entendido bien la lección porque ya lo había vivido con Abraham. Y dice que sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Estaba en la tierra que Dios le había indicado. Ahora él estaba sembrando y cosechando al 100 por 1 y tenía la bendición de Jehová. Dice, y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Sí? Estás hablando de un hombre que pasó por gran necesidad, que pasó por hambre, que tuvo que dejar todo y empezar de nuevo y ir a la tierra donde Dios lo estaba llamando. Y en este lugar sí, se enriqueció, fue muy prosperado y se hizo poderoso. Y tuvo muchas ovejas, dice, tuvo hato de ovejas, de vacas, mucha labranza. Pero sucedió algo. Los filisteos le tuvieron envidia. ¿Cuántas veces no Dios te va a prosperar y te va a hacer un gran llamado y te va a empezar a poner de pie? Y justamente tus enemigos se van a levantar en tu contra. Aún muchas veces hasta tus propios amigos van a tener envidia. O a veces hasta la propia familia. ¿Quién eres tú para que Dios te prospere de gran manera? Y esto es lo que le comenzó a suceder, que después de que ya estaba con mucho poder, dice que los filisteos le tuvieron envidia. Dice, y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Cuánta envidia tenían, que en lugar de usar aquellos pozos o algo, fueron y los taparon. Dice, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Básicamente fue el rey y lo corrió porque ahora era más poderoso que él. Dice, Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado, es decir, vino a reclamar todo aquello que su padre había hecho, todas esas bendiciones que tenía su papá con esos pozos de agua. Ahora él vino y empezó a trabajar en lo que su papá ya había hecho. Y dice, por cuanto los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había un altercado en él. Y abrieron otro pozo y también se riñeron sobre él, y llamó sobre ese nombre Sitna. Entonces había mucha envidia. Dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Antes de esto te hago otro paréntesis. También con los tiempos de Abraham, cuando estaba en Gerar, también los siervos de él tuvieron un pleito acerca de un pozo de agua. Y esto se le vuelve a repetir a Isaac. Dice, y de allí subió a Beerseba y se le apareció Jehová aquella noche. Y le dijo, yo soy el Dios de Abraham de tu padre. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Ahora, pues él ya estaba en la tierra que Dios lo había llamado a habitar. Sin embargo, hasta este momento él no había tenido ese verdadero encuentro donde dice que en este momento Dios le aparece. Y él le hace un altar y Dios le da nuevamente una promesa y le dice, te bendeciré y te multiplicaré y bendeciré tu
descendencia por amor a mi siervo Abraham. La importancia de nosotros abrir un altar. Que nosotros podemos abrir un altar en esa casa donde estamos habitando. Es bien importante que nosotros tengamos ese espacio, ese lugar de oración. No se trata de solamente ir a la iglesia y allá orar y allá adorarlo. Nuestra habitación, nuestra casa, nuestra sala debe tener nuestro lugar donde vivimos, donde habitamos, un espacio que sea un altar para el Señor. Para que tú vengas ahí a orar. Para que el Señor te diga, yo aquí te derramo mis bendiciones. Y entonces, dándole esta promesa y haciendo Él este altar, Dios cambia las cosas y cambia el corazón de las personas. Dice que viene Abimelech, vino desde Gerar, y vino a Usat, amigo suyo, y vino con Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos le respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros y entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Y dice que él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. Quiero que tomes en cuenta que Isaac no tuvo rencor hacia ellos. Pues porque él mismo les dice, ustedes me corrieron. Pero a pesar de eso, les hace un banquete, los alimenta, hace pacto con ellos. Y se van en paz. Dice, y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron las buenas nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por eso el nombre de esta ciudad es Beerseba. Y quiero darte algunas similitudes entre lo que acabamos de leer. En Génesis 21-22 es cuando Abraham y Abimelech hacen pacto, el mismo que podemos ver en Génesis 26-26. Lo vamos rápidamente a leer ya para terminar. Y dice lo siguiente, pacto entre Abraham y Abimelech, y es muy parecido. Dice, aconteció que en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, los mismos dos, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces, ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, a mi hijo y a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré, y reconvino a Abimelech. Y aquí mismo dice lo siguiente, dice, Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, si ni yo lo he oído hasta hoy. Y dice que tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech e hicieron ambos pacto. Y dice, y así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y dice que aquí Abraham plantó un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, y moró Abraham en la tierra de los filisteos. Y justamente puedes ver, esto fue con el papá, pero ahora puedes ver en el hijo, que cuando el hijo viene y sube a Beerseba, al mismo lugar donde su papá había hecho un altar, dice, se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. Estamos hablando de un lugar sagrado, donde ya su papá había hecho un altar. Y ahora es su hijo haciendo un altar. Y ahora es su hijo tomando las bendiciones del Padre. Así que de esta forma, ya para finalizar, quiero hablarte acerca de las bendiciones y maldiciones generacionales. Antes que nos pongamos a orar, es muy importante que nosotros
no solo seamos una creación de Dios, sino que seamos llamados hijos de Dios. Y esto lo logramos por medio de una oración de fe. Dice su palabra que si nosotros lo confesamos como Señor y Salvador, si reconocemos ese pacto que Él hizo por nosotros, entonces ahora seremos llamados sus hijos. Dice su palabra que con el corazón se cree, más con la boca se confiesa. Es una oración que se hace en voz alta. Y te voy a invitar conmigo a que dejes de ser solamente la creación de Dios y te conviertas en un hijo de Dios por medio de esta oración. Así que repítela conmigo. Señor Jesús, en esta hora vengo ante ti a pedirte perdón por todas esas cosas malas que he hecho, por todos esos pecados, esas malas decisiones, esas decisiones incorrectas que he hecho en mi vida, con las cuales te he ofendido. Aún yo como hombre o como mujer, si te he fallado al no esperar por ese esposo o esa esposa que tú tienes para mí, te pido que me perdones. Y te pido que donde quiera que esté ese esposo o esa esposa para mí, lo bendigas, que lo enamores de ti, así como me estás enamorando a mí de ti, que también te pueda conocer y que en el momento correcto podamos encontrarnos. También te pido, Señor, que si ya estoy en un matrimonio y no supimos esperar, por favor bendigas mi matrimonio. Por favor nos perdones por no haberte puesto en primer lugar a ti. Y que como dice tu palabra, que si yo creo en ti también mi familia será salva. Te pido por mi esposa o mi esposo y por toda mi familia. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Hoy te acepto como mi Dios y mi Rey. Hoy te doy gracias por derramar tu sangre por mí en esa cruz, por pagar por mis pecados, por tener misericordia de mí. Gracias. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias porque sé que cuando me vaya me iré contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Esto quiere decir que el Espíritu Santo también estará contigo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se quede con nosotros y nos enseñe. Enséñanos, Espíritu Santo. Ahora permíteme orar por ti. Señor Jesús, en esta hora yo te oro por cada persona que se va a topar en algún momento de su vida con este video. Te pido por su salvación. Te pido que los llenes con tu presencia y con tu Espíritu Santo, que los cubras con tu sangre preciosa. Te pido, Espíritu Santo, que te quedes con cada uno de ellos. Que tu gracia y tu favor esté sobre ellos. Que tú, Espíritu Santo, les enseñes el camino correcto a seguir. Que los bendigas. Y hoy quiero pedirte especialmente por aquellas personas que no tienen un esposo o una esposa y que tienen el anhelo en su corazón de ya no estar solos, de tener esa compañía, de tener con quien despertar, con quien pasar ese día hermoso, independientemente de la edad, Señor, independientemente de que puedan ser ya mayores, si son solteros, si son viudos, si son divorciados, si nunca se han casado, Señor. Creo que la mayoría de personas anhelamos conocer el amor de nuestra vida. Algunos otros anhelan tener una segunda oportunidad o una primera oportunidad. Yo te oro, Señor, que bendigas a tus hijos y a tus hijas con amor. Que puedan encontrar el amor de su vida. Que puedan encontrar esa persona que tú tienes para ellos. Que los abraces, Señor. Que los llenes con tu presencia. Que si tienen que dejar atrás algún amor, Señor, alguna persona que les hizo daño, o si están incluso con la persona incorrecta, esa persona que tú no tienes para ellos, si esa persona le pertenece a alguien más, Señor, aun si estuvieran ahora saliendo con una persona que es casado, Señor, perdónalos. Pon arrepentimiento en su corazón y quita toda maldición que el estar con una persona casada produce. Si ya cometieron este error en el pasado, igual, Señor, quita esa maldición de soledad, quita esa maldición que puede haber en ellos.
y que no se repita el pasado de sus padres en ellos. Corta con toda maldición generacional, aún si en su familia ha habido personas que se quedan solteros hasta la vejez. Rompe esa maldición. En el nombre de Jesús se rompe en tu familia esa maldición, se rompe en ti esa maldición de quedarte soltero. Declaro que encontrarás ese esposo o esa esposa en el nombre de Jesús. Que tú, mi amado Dios, quitas esa barrera que los separa, que los aparta, que no los deja reunirse. Que quitas ese estorbo, Señor, que hay en medio para que ellos puedan unirse. Declaro que así como a mí me diste 3 señales, Señor, de que tenías un esposo para mí y lo cumpliste, que así les darás señal, Señor. Haz tú en este momento esa oración y pregúntale al Señor si verdaderamente tiene un esposo o una esposa para ti. Te recuerdo que el Señor no te va a dar un amante, no te va a dar un hombre o una mujer que esté en este momento con alguien más casado. No te va a dar una persona que no sea para ti. Así que pregúntale si tiene alguien para ti, pídele que te dé señal, pídele que te muestre quién es esa persona, pídele que esa persona aparezca en tu vida y que cuando aparezca no sea un tropiezo para pecado, sino que lo que te dé no sea un amante, no sea un novio, no sea un amigo, no sea alguien con quien vivir. Que te dé el esposo que tiene para ti, la esposa que tiene para ti. Esa persona buena y amorosa, generosa. Esa persona de gran bendición para ti. En el nombre de Jesús declaro que el Señor permitirá que aparezca en tu camino, que tu camino y su camino se crucen en el nombre de Jesús. Declaro que traes bendición, Señor. Declaro que traes bendición a tus hijos, permitiéndoles casarse, dándoles una nueva oportunidad a muchos de ellos, Señor, restaurando su integridad, Padre mío. En el nombre de Jesús, Señor, te oro por ese esposo y esa esposa que está en camino. Que pronto, Señor, llegue a sus vidas, que los prepares en este tiempo para cuando se unan, sean de gran bendición el uno para el otro. Que les regales una boda hermosa, Señor, y que les regales una vida hermosa. Que cuando se encuentren, Señor, tú quites toda esterilidad en ellos y que puedan procrear, Señor, que puedan tener hijos, Padre mío. Que si ya tienen hijos, puedan amar a los hijos de su esposo o de su esposa y formar una gran familia. Y Padre, también te oro por aquellos que ya están casados, Señor, que ya tienen un matrimonio y que desean y anhelan tener un hijo. Esa promesa que me diste, Señor, que quitarías la esterilidad de muchos, Padre, en el nombre de Jesús. Declaro que en este momento esa esterilidad es cortada. Declaro que a partir de este momento comienzas a ovular. Que tu matriz comienza a hacer su función, que tus ovarios comienzan a hacer su función, que tu cuerpo se prepara en el nombre de Jesús para concebir. Y que en tu esposo, en el nombre de Jesús, en ese hombre todo comienza a funcionar bien. Que eres tú, Señor, haciendo un milagro también en esos hombres, Señor, quitando, Señor, toda enfermedad, Padre, aún quita las enfermedades venéreas, toda enfermedad venérea, toda enfermedad de causa sexual en los órganos sexuales, es quitada en el nombre de Jesús. Doy la orden de una sanidad completa en tu cuerpo. Doy la orden de que puedas ser padre o madre en el nombre de Jesús. Señor, tú tienes tus formas de hacer milagros, tú tienes tus formas, Señor, de darnos hijos. También, Padre, ten misericordia de aquellos pequeños que se encuentran en casas, hogares, esperando que alguien, Señor, se acuerde de ellos y los adopte. También eso es un milagro, Señor. No porque tú no puedas quitar la esterilidad de nosotros, porque tú lo haces, sino porque muchas veces a ti también te place, Señor, que aquellos niños, aquellos bebés, aquellos adolescentes que están en un lugar abandonados esperando tener una familia, encuentren un hogar también, un hogar de bendición y para los cuales también ser de bendición. Y muchas veces después de adoptar, incluso das hijos en ese vientre. Sé que quieres hablarle a alguien, tal vez incluso a mí. Te damos gracias, Señor, por esas familias con hijos, Señor. No permitas que nos desesperemos, no permitas que hagamos
cometamos errores, Señor, en cuanto a buscar un buen esposo, una buena esposa, o en cuanto a esperar por ese hijo o esa hija que tienes para nosotros. Declaro bendición sobre cada persona que ha escuchado esta palabra. Declaro que tu palabra penetrará profundamente en el corazón y que no se te olvidarán estas palabras, que no se te olvidará que Dios te ha dado la promesa el día de hoy de darte un buen esposo, una buena esposa y de darte hijos. No menosprecies lo que ya tienes en casa como Esaú. Así que en el nombre de Jesús te bendigo. Amén. Gracias por acompañarme. Nos vemos mañana o tal vez más tarde para la siguiente lectura. Gracias. Bendiciones.